presidente de la República rindió cuentas al país el pasado 27 de febrero, el pasado lunes, día del nacimiento de la República Dominicana, 179 años de nacimiento de la República Dominicana. Bueno, el presidente pronunció un discurso extenso de casi 3 horas, 97 páginas, pero hizo un recorrido por lo que han sido sus ejecutorias en este último año de gestión, el año 2022, y quiso ir resaltando cada una de las obras que ha inaugurado y las acciones que ha encaminado para sortear crisis en muchos momentos y en otros, como bien resaltaba en algunos aspectos de su discurso, para garantizar la estabilidad en la República Dominicana. Por eso decía que hubo que hacer una gran inversión en materia de subsidios en la República Dominicana el pasado año. Bueno, me llamó la atención, doctor, que el presidente entró en comparación en algunos puntos, ¿verdad?, con relación a pasados gobiernos. Por ejemplo, citaba el caso de los precios y decía que hoy la gente está comprando más cosas con el salario mínimo que las que compraba en el 2011 con el salario mínimo. Ahí citó el pollo, el arroz, la habichuela, que son productos emblemáticos de la canasta básica. Recordemos la famosa bandera. Y cuando cita 2011 es un pellizco al presidente Fernández, que ha ido manejando el tema de la inflación y de los altos precios como un tema de campaña. Ahí le da su golpecito a Leonel Fernández. Y a los demás opositores le dice: este es un gobierno que encuentra las obras y las concluye. Es decir, no importa quién inicie las obras, sino que las concluye. Le está diciendo a la oposición: este es un gobierno que da continuidad de Estado y entra en el crecimiento de la zona franca, en el crecimiento de la economía. Un recorrido completo por lo que han sido sus ejecutorias, reitero, y luego anuncia una obra que para él es fundamental, que es la autovía del Ámbar, la carretera aquella que anunció cuando se juramentó como presidente y que no ha podido iniciar. Dice que esa obra se va a licitar en 45 días. Bueno, y al final le deja el gran golpe a la oposición, o la gran jugada política a la oposición, con el tema de la propuesta de un gran pacto por el país con relación al tema de la migración haitiana. Claro. Es decir, la oposición, que ha ido asumiendo el tema migratorio como también un tema de campaña, y la oposición que tiene un candidato que su principal bandera, no ahora, desde siempre ha sido el tema migratorio, me refiero al candidato del PLD, Abel Martínez. Entonces el presidente trata de desarticular eso cuando le dice a la oposición: quiero que, o les pido que el tema de la migración haitiana, que el tema migratorio no sea un tema de campaña. Propongo un gran pacto nacional, llama un gran diálogo nacional para que todos defendamos la sociedad dominicana, defendamos la soberanía de la República Dominicana. Ahí desarticuló a la oposición con relación al tema migratorio, que de hecho no le respondió durante toda esta semana, doctor. Sí. Permítame hacer esta exposición y explayarme un poco en lo que voy a plantear. Fíjese, el escenario en donde el presidente dictó su discurso, ¿verdad?, es el escenario idóneo para una actividad político-partidaria, no necesariamente para una rendición de cuentas. Porque rendir cuentas es algo que tiene que ver con números planteados presupuestariamente, ¿verdad? Se hace la comparación, a usted le aprobaron presupuesto para hacer tal cual o cual cosa y se hizo tal o cual cosa, ¿verdad? Y se sobrepasó o no se alcanzó, etcétera, etcétera. Pero yo puedo entender que ese discurso tuvo lo que se llama múltiples lecturas. Y una de ellas es que a mí me parece, como ciudadano común de a pie, que la oposición al actual gobierno luce atrapada en un discurso circular. Y tiene que ver primero con aspectos como la economía. ¿Cuándo aquí no ha habido problemas económicos? Creo que usted me está siguiendo. No estoy justificando nada ni a nadie. Pero ¿cuándo aquí no ha habido quejas? Yo tengo la edad que tengo y siempre he oído, no, que para Navidad no va a haber telera, porque siempre hay un problema, o que el plátano tal cosa, o que la gasolina tal cosa. Eso por un lado. La economía es un elemento cambiante. En este país, por ejemplo, les reitero, sin justificar nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tenemos, por ejemplo, que este país tiene una economía subterránea que es casi la misma importancia que la economía oficial.
creo que usted me está siguiendo. O sea, no necesariamente todo el mundo vive aquí de un salario. Eso es una realidad que está ahí. Los que venimos de los sectores populares sabemos que eso es así, que la mayoría de la gente es autogestor, ¿verdad? Su propia. Sí. Pero volviendo a lo que el gobierno tiene como obligación, entre otros temas neurales, como es el caso de la soberanía nacional, nosotros sabemos que estamos en un mundo global en donde estamos recibiendo ataques por todas las vías, a tal punto de que yo considero que ese anteproyecto de ley que llegó al Senado, a mí me da la impresión de que fue introducido, porque una persona que tenga 2 dedos de frente político no se atreve a hacer una cosa así en ninguna parte del mundo. Imagínese usted que eso se haga en otro país que no sea como este, porque este no está tan politizado como otro. Este país está más en otra cosa que en el aspecto politizado, me hago entender. Claro. Pero entonces, a eso, la gente siempre responde de la manera adecuada. Es decir, la gente expresó su desacuerdo con ese anteproyecto, que es totalmente contrario a la estabilidad y a la seguridad de nuestra. Y a lo que ha sido el discurso y la prédica del presidente. Pero uno ve ciertos opositores, cualquiera piensa que yo estoy siendo una especie de abogado del diablo. No es así. Es que a mí me gusta la coherencia. Entonces resulta que aquí hay personas que en su tiempo que estuvieron dirigiendo la cosa pública, fomentaron esa invasión y hasta legislaron en contra de decisiones como el caso de la ley, de la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. Y una ley diríamos, que no es constitucional, o sea, una ley que no es una ley orgánica. En el caso, por ejemplo, de la sentencia, que tiene características constitucionales, se viene una ley que es una ley, diríamos, que no tiene el valor constitucional y se le pone por encima y comienza a regularizar cosas. Entonces, lo que quiero decirle es que aquí hay culpabilidades repartidas, no es una culpabilidad de un solo sector, sino aquí la clase política no se ha comportado a la altura que manda las circunstancias. Y eso ha sido aprovechado, esas debilidades, por fuerzas oscuras, porque ahora todo el mundo está de acuerdo con que hay una agenda, ¿verdad? Y claro, eso es verdad, eso no se puede negar. Y esa agenda está dirigida a desarticular las bases, ¿verdad?, del Estado dominicano, que están bien definidas, pero que no están tan protegidas como uno esperaba. Pero yo entiendo que al final de cuentas, ese discurso focalizó y tocó prácticamente todos los factores que tenía que tocar. Fue un discurso muy bien pensado, muy bien elaborado, primero para rendir cuentas. Sí, claro. Y segundo, para responder a la oposición. Y aprovechar el espacio. Aprovechar el espacio, por eso digo, responder a la oposición, aprovechar el espacio y marcar la salida hacia la repostulación presidencial. Exactamente. Porque ese discurso marcó la salida hacia la repostulación presidencial, porque entró en los temas neurálgicos y que van a ser temas de campaña, como los precios, la inseguridad ciudadana, dando sus explicaciones, dio respuesta a Leonel Fernández en algunos puntos, sin mencionarlo, también al PLD. En un momento el presidente le dijo, cuando citaba el crecimiento de la zona franca, este gobierno sí cree en la zona franca. Se lo estaba diciendo a Leonel Fernández porque en su gobierno la zona franca no tuvieron el mejor momento. Recordemos lo que pasó en China. Y la zona franca aquí fueron en decadencia. Y ahora ha habido un crecimiento, un resurgir de la zona franca. Ahí le respondió a Fernández. Y entonces le deja caer ese pacto. Bueno, le dice a la gente del PLD que él sí inaugura obras por las cantidades de obras que ha estado inaugurando. Y además le deja entender que algunas obras o muchas obras las ha terminado porque es un gobierno que le da continuidad al Estado. Le está respondiendo tanto a Fernández como al PLD, y cuando le deja caer el pacto, entonces trata de salvar eso que usted ha planteado, que es el asunto de la ley esa de trata inmigrantes, que fue una especie de fraude del gobierno, trata de salvar la situación y dejarle la bola en la cancha a la oposición para un pacto que todo el mundo sabe que no se va a dar. Yo quiero aportarle brevemente un chispito que yo observé también ahí, es que hay un fenómeno extraño aquí. Sí. Y es que yo creo que por primera vez en el tiempo que yo tengo de uso de razón, veo que un presidente está mucho mejor valorado que su propio partido. Sí. Eso que yo no entiendo. Entonces, eso quiere decir que hay cierto grado de confianza en esas cosas y se espera que haga la cosa mejor. Pero nada, yo entiendo que eso es así. Bueno, interesante. Fue una rendición de cuentas. Claro. Porque el presidente dijo todo lo que ha hecho durante el 2022. Ojalá que ahora el Congreso haga su labor de fiscalización, que es la parte más importante. Claro. No es que simplemente el presidente vaya y se pare a decir yo hice tal o cual cosa y te deje un reguero de números. Claro que que ahora el Congreso
haga la comparación, haga el trabajo de fiscalización, Que haga su trabajo. porque rindió cuentas y además sacó provecho político del escenario. Claro que sí. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos.